Muy bien, ya estamos acá en Nación Pirata a través de piratasdelrock.com, piratasdelrock.com.ar, la primera plataforma binacional de la historia. Y hoy día vamos a reunir lo que es la música, lo que es el rock, pero también con la nostalgia y con el romance de lo que nos generó durante tanto periodo los dibujos animados, y hablar un poco de la música también de un dibujo animado muy en particular que fue Capitán Futuro. Y para eso tenemos a Dr. Smith, que nos acompaña esta vez para conversar un poco sobre Capitán Futuro y un poco volver atrás a la historia y hacer nostalgia, porque hablamos de que casi todos nosotros tenemos la misma edad. Andamos por ahí cerca, entonces todos vimos Pipiripao, todos vimos todos dibujos animados que básicamente nos formaron en el tema de anime. Entonces, para conversar un poquito más sobre eso. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchachos. Bueno. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. No, por favor. Y vamos adelante. Sí, pues. Oye, todos vimos Capitán Futuro. Todos vimos el Festival de los Robots y qué sé yo. ¿Qué cosas más o menos uno recuerda también de ese periodo? Porque casi todos estamos en básica, quizás. En ese periodo en enseñanza básica, llegando a la tarde a ver los dibujos animados, y también la música, que también llamó la atención, porque aparte un chileno fue quien realizó la voz de esto, que fue el Capitán Memo. A mí a la distancia me parece súper llamativo el que, por ejemplo, el Capitán Futuro y otros dibujos animados de esa época que veíamos chicos, pues, bueno. Chicos, pues. Tuviesen un contenido, eran medio oscuros, weón. En comparación como a los dibujos animados que ven hoy día los niños de la misma edad. Son historias más complejas, súper complejas, más como para adultos de alguna manera. Por eso digo como a la distancia, digo. Yo tengo recuerdos del Capitán Futuro como sensación, como algo complejo de ver, pero que me gustaba mucho verlo a la vez, ¿cachai? Medio oscuro, me llevaba a un mundo no de una fantasía como alegre, ni no, como bien, con mucha intriga, esto de esta continua guerra. Más encima, imagínate, estábamos con Star Wars por un lado, el Capitán Futuro, no sé, o Star Trek. Habían unos, me acuerdo, unos que eran unas marionetas también. Ah, sí, pues, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos? Thunderbird. Thunderbird, sí, Los claro. Thunderbird. Sí. Pero todo giraba en torno como a al espacio. una guerra espacial. Sí, Claro, lo que se conoce hoy en día como una ópera espacial. Pero para hacer un punto, mira, para partir con lo que tú acabas de decir, pongamos como punto de inicio 1984. ¿Por qué 1984? Pipiripao nace en 1984. Y yo creo que todos nosotros en esa época llegábamos después del colegio, porque partía como a las 5:15, 5:30, y duraba hasta las 8. Con don Roberto Nicolini. Con don Roberto Nicolini, ¿cierto? Maestro. Entonces muchos de Maestrazo. nosotros, de forma transversal, independiente tal vez del lugar donde viviéramos, vimos todas esas series animadas. Y ahí donde está Capitán Futuro, Super Agente Cobra y muchas series más. Entonces, también lo que decías tú, las historias eran mucho más complejas, ¿cierto? No como hoy en día, no haciendo una comparación, pero más o menos conectando ciertos puntos. Hay cosas que en su época a través de la animación se podían tratar, ¿cierto? Sí. Y el espectro era mucho más amplio también, ¿cierto? Había violencia, agresividad, habían temas profundos, Sí. había emocionalidad, ¿cierto? El tema también de Capitán Futuro, en su momento, si tú ves la serie completa, es casi, a pesar de que nace en Estados Unidos, no nace en Japón, como lo conocen todos, ¿cierto? Nacen las revistas Pulp. Pero ¿qué es lo que sucede? La revista Pulp, disculpa, son aquellas revistas que no tenían muy buena calidad, que eran como de una especie de celulosa distinta, y que salían muchos números, muchas revistas de esas características, pero básicamente porque el papel era muy mala calidad. Claro, se llamaba Pulp por pulpas de madera, que era de mala calidad, entonces se podían imprimir largos tirajes a un De ahí precio viene el muy nombre de la bajo. película, Pulp Fiction. Claro, entonces en esa época en Estados Unidos ¿sí? costaba como 10 o 15 centavos, más o menos, comprar una revista, era muy masiva y se tocaba muchos géneros, romántico, ciencia ficción, y es ahí donde dices tú, en el año 40, 41, al 50, es cuando nace la figura de Capitán Futuro, ¿ya? Captain Future en su momento, que es creada, por Mortimer Weisinger, ¿ya? Que era editor de Better Communication, y después sucede que es Edmond Hamilton quien escribe este universo de Capitán Futuro. Entonces muchos se lo atribuyen a Edmond Hamilton, pero es Mortimer Weisinger quien da la idea de este personaje. Y ahí donde se comienza ya a escribir la historia, y como bien decías tú, en 1977 es cuando fallece, en este caso, Edmond Hamilton, y el 78 esta gran empresa japonesa
toma esta historia, porque eran 17 historias de Capitán Futuro, pero ellos toman 13 y la adaptan a la animación de una forma muy fiel. De las al 13 relato hacen original. 53 capítulos. Se hacen 53 capítulos, lo que Ya. más o menos vendría siendo como 4 capítulos por historia. ¿Ya? Yo creo que, si me permiten Sí, por claro. favor, comentar que en esos momentos, o sea, hay que entender también el contexto político de Chile, ¿no? Y obviamente que había como una gran censura en todos los medios de comunicación, pero para las administraciones de esa época no era fácil controlar. Y había una cierta concepción de lo que eran las franjas infantiles, y por ahí muchos contenidos se pasaban colados, ¿no? Porque obviamente que no había quizás la cognitiva para entender y decodificar la cantidad de mensajes que Claro. daban vuelta. Bueno, ahí Jorge Baradit, por ejemplo, a propósito que mencionaba Star Wars, ha hecho toda la lectura política que pudo haber significado para una generación de nosotros Star Wars, ¿no? Que en el fondo era los rebeldes, la alianza rebelde contra un imperio, en el fondo la gente luchando contra una dictadura. Es muy izquierda-derecha Star Wars. To- así, 100%, pero 100%. totalmente. Sí. Y de ahí, si tú te fijas, muchos contenidos de la época, o sea, por ejemplo, me salgo un poco del tema de Capitán Futuro, ¿no? Pero de los monos animados, Eras una vez al hombre, ¿no? Sí. En algunos países, en Argentina fue censurada por la dictadura los capítulos que tenían que ver con la evolución, ¿no? Ya, Porque perfecto. había una mirada más eclesiástica de la cosa, ¿no? Entonces, en el fondo, en Eras una vez al hombre, la introducción, de hecho, aparecemos, Claro, somos el una inicio, iguana sí, y bueno, después, ¿no? Vamos evolucionando. Entonces, todo eso que era, en el fondo, choca contra las miradas teológicas, ¿no? Era todo un gran escándalo, pero todos esos contenidos que eran muy educativos, ¿no? Eras una vez al hombre, acá en Chile pasaban colados, o lo que se ha planteado como la visión filosófica de los pitufos, que en el fondo son una comunidad muy de izquierda, ¿no? Con un gran líder rojo que es el Papa Pitufo, Bueno. y con una gran vida en comunidad, etcétera. O las referencias a lo LGBT que han aparecido en She-Ra, en He-Man, Mira tú. leído 40 años después, ¿no? O los Gemelos Fantásticos, ¿no? O sea, ¿cómo se llama este personaje de Messenger que era como hombre y mujer al mismo tiempo? Sí, el varón Ashler. Que Aaron Ashler. en el fondo con esas figuras dialogábamos cuando éramos niños, O sea, ¿no? hoy en día puedes homologar. Absolutamente. Sí, Entonces, claro. en el fondo, y yo creo que la densidad de Capitán Futuro y de mucho Japanimation, digamos, de la Sí. época, es como nos abrió un poco la cabeza a los que éramos niños a otras ideas, a otros mundos, a otros conflictos, porque en el fondo era un tipo de animación muy profunda, ¿no? Y que en el fondo quizás para las grandes administraciones del país pasaban coladas como Dibujo animado. entretención para los cabros Tommy chicos. Jerry. Pero Sí. claro, pero era un poco más que eso, diría yo. No, y, Sí, y también bueno. estábamos, bueno, lo que tú decías es cierto, pues estábamos en ese debate de Guerra Fría, pues, weón. Era porque estaba Rambo, estaba Rocky, estaba siempre o gana el gringo o gana el soviético, y era todo así Sí, claro. dividido en dos polos, y vivíamos desde niño, lo vivimos, o sea, porque, bueno, para qué estamos con cosas, todo eso tenía una dirección de instruir, de ¿cómo se dice? De formar una Línea editorial, una una idea. idea, sí, po, weón, de poner una agenda, po, weón. El cine, también los dibujos animados, y todos fuimos de alguna manera adoctrinados, eso quería llegar, con Bueno, con Capitán esta Futuro información. no se exime de eso tampoco. Pero aquí aparecen otros no. contenidos finalmente, Claro. otras visiones, ¿no? Claro, o sea, más que, claro, tú lo homologabas más que toda la parte política, y hoy en día el tema de género, en su momento, claro, era como de forma más natural, era más fantasía. Tal vez, no sé si se pensaba el día de mañana en algo similar, hoy día, como digo, lo podemos relacionar, pero es una historia muy profunda, así como muchas también. Yo anteriormente hablaba del código Bushido de los japoneses, de los samuráis. ¿Por qué? Porque tú ves la historia, y en la historia básicamente es un hombre de compromiso, es un hombre muy serio, de principios y de valores. Y como decías tú, eso va quedando también, uno lo va asimilando. Es como, mira, un día tuvimos, acuerdo, una entrevista con la tía Pocherito, ella es profesora de psicología, y en un momento ella me dijo que se llama aprendizaje vicario. Yo le dije, ¿qué es el aprendizaje vicario? El aprendizaje vicario tiene que ver justamente con lo que el niño aprende visualmente, no solo se lo tienes que explicar. Entonces tú aprendías de forma visual y todo eso te iba quedando. Entonces, en pocas palabras, ibas adquiriendo como ciertos principios. Es lo que hoy en día tú comparas con series de animación de hoy que no lo tienen, independiente si es bueno o si es malo, no lo vamos a comparar de esa manera, pero hay muchos principios y hay muchos valores que rescatar. ¿Ya? El heroísmo, el valor, Sí. él cuidaba su honorabilidad, ¿cierto? Como caballero, un tipo de compromiso. Entonces, todas esas cosas yo creo que van empañando las series clásicas. Y si, bueno, nosotros estamos menos, somos todos contemporáneos, como Sí. te digo, y hablamos del 84, porque ahí nace más o menos ese concepto, porque hasta antes de eso nosotros no teníamos otras series animadas más que lo que venía de Hanna-Barbera. Sí. ¿Se acuerdan? El gato, el Scooby-Doo. Don Gato, Scooby-Doo y todo lo demás, Fableman.
pero como que rompe un poco el esquema las series japonesas que llegan a partir más o menos del 84, cuando nosotros conocimos Pipiripao, y ahí es donde se lanza toda esta camada de series de animación japonesa, y ahí es donde nosotros quedamos locos. Incluso las series orientadas a público femenino, como Candy, por ejemplo, también Claro. tienen un componente dramático feroz. Po. Sí, total. y juega muy bien con la emocionalidad. Sí. O sea, incluso hasta el día de hoy, eso es lo que te engancha. Tú ves Remy, tú ves Candy, ves Marco, y no hay ciencia ficción ni nada de eso, pero la trama está puesta en la emocionalidad. Marco, Eso es lo un que te niño que busca a engancha. su madre. Era terrible Claro, Marco, po, porque weón. ¿quién no lloró con esa serie? Yo le contaba anteriormente a la chica con la que conversaba, en las plataformas, en las redes sociales, yo veo los comentarios después de que hago un post, no, me decían Marco, no, vi el primer y segundo capítulo, o veía la intro y después la apagaba. Era terrible, po. O veis y, aparte, Remy. y aparte uno, porque de repente los chicos, mi hija que tiene de años no lo entiende, de que uno tiene que esperar una semana para poder ver Sí, el siguiente po, capítulo. claro que Entonces, sí. estás traumado toda una semana para ver cómo mierda se va a resolver esto. Y bueno, te perdiste ese capítulo, cagaste, po. Sí, po. Weón, Sí. sonaste hasta que, bueno, Sí, o pues había pueden que tener- estar a una hora específica en la frente a la Claro, po. No lo van a poder volver a ver en YouTube en esos años. Claro, y tenías Oh. que probar saliste tarde del colegio, alguna cuestión, cagaste. Listo. Claro, y, po. bueno, y no subiste nada más como Y otra cosa que sucedía también, que no Un siempre rito. daban los capítulos correlativos. De repente Exacto, no lo daban, sí. de repente lo saltaban, de repente si esto no tiene continuidad con lo anterior, pero igual la veo, ¿cachai? sí. Entonces sí, era un tema que si te lo perdías, dejáis de verla. Y no todos pudimos ver los capítulos completos. Teníamos muchas cosas que hacer, hoy anda a comprar el pan, hoy que hay que hacer las cosas en la casa. Y Bueno, sí, tampoco había como mucha cultura de eso, o sea, en el sentido de que prendíamos la tele para entretenernos, indiferente si era correlativo o no correlativo, Claro. por ejemplo, lo que uno Sí, claro. veía. Pero sí, la televisión nos mostraba, y lo que tú decías es cierto, la animación japonesa como que nos abrió un mundo más complejo, como una cultura mucho más compleja. Se nota al ver los Sí. animes y todo. No, eran series que nos hablaban, digamos, de conflictos importantes, tensiones, temas valóricos, donde se refuerza un poco el heroísmo, la cosa de la comunidad, la integridad también. Y además de todo eso, estas series también nos iban introduciendo a algo que en ese momento había toda una efervescencia que tenía que ver con los cambios tecnológicos, ¿no? O sea, somos de la generación que empezamos a usar computadoras en nuestras casas, Exacto. aunque eran otros modelos, etcétera, ¿no? Pero todos teníamos una visión de lo que iba a ser, de lo que se entendía en ese momento que iba a ser la conquista del espacio, ¿no? De lo que se Entonces, esperaba, claro. Lo que se esperaba que iba a ser, entonces había toda una idea de cómo la tecnología iba a cambiar las vidas, y eso se veía un poco en la serie, el futurista, y por eso el nombre de la serie no puede ser más atractivo en sí, ¿no? Capitán Futuro. La trama del Capitán Futuro, ¿cuál es el propósito? Mira, lo que sucede es que eso es heredado. Porque, a ver, en su momento, esto nace con Roger, que es el papá, Roger Newton, y Elaine, que vendría siendo la mamá. Ellos eran científicos. Entonces son atacados por un político corrupto. Este político corrupto se quería apoderar básicamente de las investigaciones, y es donde los atacan y fallece el papá, pero queda un tanto moribunda la mamá. Entonces, la mamá, ya obviamente nacido Capitán Futuro, ella le encomienda a estos personajes que ellos mismos crearon, que son Grog, el robot gigante, ¿cierto? Otto, que es este hombre sintético, y además el Dr. Simon, que es como una especie de dron, ¿cierto? A él le encarga el cuidado de Capitán Futuro. A ellos le encarga el cuidado. Y ella le pide que él se vaya siempre por el lado de la rectitud, por el lado de la justicia. Entonces es ahí en donde él hereda como esa posta, llamémoslo así, y se vuelve después como como te dijera, el paladín de la justicia a nivel universal. Entonces eso es lo que a él lo comanda, eso es su objetivo. Y va pasando por distintas historias a través del universo, en donde visita, salva, ponte tú, adquiere compromiso y nuevas vivencias, que son todas diferentes en el fondo. Pero como una ópera espacial, van sucediendo cosas en distintas galaxias, planetas y todo lo demás. Oye, ¿en qué año fue el Challenger? Como 85, por ahí 86, por ahí. Más o menos Sí, 85, pues, 86. Estamos todos en una furor del espacio, también estaba muy presente. Sí, pues, o sea, si de hecho, ponte tú, la animación nace en el 78, pero si bien es cierto, ahí, como mencionaban ustedes, la atmósfera que se vivía en cuanto a la parte tecnológica era pasar de lo analógico a lo digital, ¿cierto? Digital. Pero si tú vas más allá, la historia se escribe en el 40, po. Sí, Y tú decís en el 40, en el 1903, los hermanos Wright, el primer avión, en el 1940, el primer helicóptero. Entonces esto sucede entre el 40 y el 50, la bomba atómica, después en Japón, en el 40, la Segunda Guerra Mundial.
tú decís también, falta mucho para llegar a la tecnología que en su momento nosotros vivimos en los 80. Po. Ahora, cuando se estrena la serie, o estas series, hay toda una efervescencia por toda esta expectativa que hay respecto de lo tecnológico, y cada una de las potencias, digamos, en la época de la Guerra Fría, está tratando de ir adelante con su propio proyecto tecnológico, ¿no? Claro. Y tratando de mostrarse más a la vanguardia, y se producen, digamos, estas grandes catástrofes, que es lo del Challenger, casi en paralelo, Chernobyl, ¿no? En la Unión Soviética. Sí. Entonces, en el fondo es como tenemos, digamos, o sea, está esa expectativa que al momento igual choca con la realidad, ¿no? O sea, como la serie fue escrita antes, fue estrenada y había toda esa efervescencia, pero claro, muchas veces los avances no pueden ser tan rápido, y a veces la tecnología no controlada genera, digamos, estos caos, ¿no? Exactamente. Y como bien decías tú, en ese mundo que estamos vinculados a la tecnología incipiente, era como algo aspiracional llegar a tener o a lograr conquistar la Luna, o viajar a Marte, viajes interestelares o dimensionales con los que se habla hoy en día a través de la física cuántica. Sí. Estaban muy adelantados a la época. Uno de repente se va por la parte de la conspiración y dice Edmond Hamilton en el año 40, ¿en qué pensaba? Claro. ¿O con quién conversaba? Bueno, Eternauta también está Eternauta de los 50. Época, sí, pues, más o menos de los 40, 50. Buck Rogers también más o menos de la misma época. Hoy yo quería hacer una pausa porque les traje, chicos. Mira, ahí hay un cuadro. ¿Sí? El cuadro, esto es gentileza de Memories Box. Ya que hoy en día íbamos a hablar del Capitán Futuro, se los quería dejar a ustedes. ¿En serio? ¿Ya? Sí, por supuesto. Esto se los quería dejar a ustedes para que... O si quieren regalarlo también. Podríamos hacer un regalito para la gente, ¿no? Sí. Vi por ahí un sorteo también. Podríamos hacer un sorteo colaborativo de este cuadro todo el rato. Está muy bonito. Por supuesto. Entonces, con todo cariño de Memories Box para ustedes, ese cuadro. Y esto es, mira, hablando... Pero muchas gracias. Hablando grande. Mira, hablando justamente de la historia de Capitán Futuro, porque como dijimos anteriormente, son 53 episodios, ¿cierto? Y son 13 historias. Esto... mira, es una reversión de Action Comics, ¿sí? Que salió en Francia. Y el año 2024, esta editorial, Action Comics, sacó la reversión pero en español. Ustedes saben que Capitán Futuro fue pero furor en Europa, en España, en Francia, en Italia. En Francia le llamaban Capitán Flam. En Estados Unidos fueron pocos los capítulos que se reversionaron, y en Latinoamérica fue furor. Y estos chicos de Action Comics me facilitaron entonces este volumen, esta historieta, aproximadamente son 160 páginas en papel cuché, ilustrada a todo cachete, como diríamos, con la primera historia que tiene que ver con el emperador del universo. Ya. Entonces aquí, ¿qué es lo que habla? ¿Todavía están vivos los papás? Todavía. ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya. No, por la primera historia. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se refiere básicamente a los primeros 3 o 4 capítulos de la historia original. Ya. Ellos toman, en Francia, la versión que se hizo el año pasado, ellos toman parte de la versión de Toei Animation y de los escritos de Edmond Hamilton, y hacen una reversión de estos primeros 4 capítulos del Emperador del Universo. Está fantástica, para que todos los fanáticos, en este caso de Capitán Futuro, lo puedan encontrar a través de su página Action Comics. Es un volumen espectacular con una ilustración de miedo. Sí, así se ve. Oye, Mesa Retro, ¿cómo surge? También un poco para traer un poco Mira, a la gente retro. A este, ¿sí? A ver, adelante. La Mesa Retro nació el año 2023. Sucede que yo tenía 2 tiendas. Una tienda en particular que estaba relacionada a justamente todos estos productos retro. Y logré a través de las redes sociales comunicarme y tener un nexo con muchos contemporáneos, gente de la época. Y eso me gustó. Con el tema de la pandemia tuve que cerrar al tiempo, pero después dije, quiero tener o mantener todavía ese contacto con la gente, esta comunidad. La quiero hacer crecer. Y yo dije, ¿qué te parece, junto con Pablo, un amigo, si hacemos un programa en donde podamos hablar de todo esto? Ya. Y así fue como comenzaron a nacer el año pasado. El primer capítulo que hicimos, lo hicimos en un café llamado Baraní, que está en Matías Cauciño, precioso. Y ahí hicimos el primer capítulo de Capitán Futuro. Bueno. Y ahí comenzamos con todo este tema. Después hablamos con la tía Pucherito, hablamos con Capitán Memo, que todavía hay un capítulo por editar con Capitán Memo. Nos tomó mucho tiempo poder contactar con él, y lo hicimos en el Bar Liguria. ¿Ya? Y ahí me acuerdo que estuvimos como 2 o 3 horas con él. Qué buena. Y ese falta por editar ese capítulo, es largo, porque yo estaba acostumbrado a editar 40 minutos. Hablar tu parte. Pero habló una enormidad, así que tuvimos casi 3 horas con él.
Castilla Pucherito que hace muchos shows con Sinergia. Sí, pues con Así es. Sinergia. Sí, pues. Muchos shows con Sinergia. Y así fue naciendo, llegué a desarrollar 13 capítulos, 11 que están en este momento en YouTube y faltan 2 por editar. Fantástico. Ya, qué bueno. Bueno, invitamos a la gente también de Piratas del Rock para que pueda disfrutar de ese contenido a través de la mesa retro. Oye, te lo agradezco. Vamos a hacer un concurso sobre esto. Ahí está el podcast. Están por Twitch en este Ahí momento. está. Sí, sí. Juan Ese Guillermo fue Aguirre Manzano. esa fue Sí. una hacienda que conseguimos, que estaba en un lugar retirado más o menos. No recuerdo muy bien el lugar, que nos facilitaron esa casona. Bueno, Y ahí fue cuando, tuvimos 40 minutos, le dedicamos harto tiempo a la historia de Capitán Memo. ya. ¿Ya? Hablamos bastante de él, de su inicio. ¿Tú sabés que Capitán Memo, antes de llamarse Capitán Memo, se llamaba Santiago Viñas? Si tú ves la serie de Capitán Futuro, ¿Ya? dice musicalización Santiago Viñas. Entonces no aparece Capitán Memo. La imagen de Capitán Memo viene a aparecer casi después. De hecho, nosotros aquí en Chile, el 2004, en un programa que conducía Rafael Ararea, es ahí donde llega como invitado y canta pero alguna de las nadie canciones. sabía. Y nadie sabía. Mira. Porque hoy en día la información está en la mano. Sí, claro. Pero en esa época, ¿cómo Era ubicabas distinto. que era él? Y ahí cuando todo nos hemos rompido Viene el furor. en el aire. Claro, ahí viene el furor. Oye, vamos a hacer un concurso colaborativo entonces a través de nuestras redes sociales, ¿te parece? A través Como de tú Instagram, quieras. hagamos Captain un Future. concurso para esto y vamos a hacer un videito para poder regalárselo también a la comunidad, que seguro todos tenemos el mismo rango etario, así que a todos obviamente les va, Sí. les va a interesar. Y por los regalos del día de hoy, el que primero nos escribió, ¿les parece, chiquillo? Don Cristóbal Zamorano, que se lleve los regalos de hoy día, que es este libro de ¿Quién mató a John Lennon? Y también la polera de Don Los Cristóbal. prisioneros y 31 minutos. La mostramos acá nuevamente. Exacto, en para que la pantalla. muestre. Entonces, esos Cortesía regalos sean hoy de día y nosotros vamos a hacer Gráfica este Popular. concurso junto a Mesa Retro para ¿cómo se llama? Para que puedan ganar también este hermoso cuadro de El Capitán Futuro. Tenemos muchos regalos, como exceso de regalos. Muy bien, pues ¿Sí o no? Está bien. Regaloneamos a la gente Muy que bien. nos sintonice y nos acompaña. Sí, por supuesto. Fantástico. Exactamente. Doctor Smith, bueno, muchas gracias Cuéntame. por venir. Pues. Yo Oye, le no, agradezco gracias a ustedes tiempo que- también. Yo lo contacté a través de Instagram porque dije, pucha, sé que como que hace match mucho el tema de la nostalgia dentro de dos mundos y sobre todo pensando también en Capitán Memo, lo que fue también la música de Capitán Futuro, lo importante que fue y que más encima haya sido partícipe un chileno en este caso para esta obra y también lo que significa también el Capitán Futuro y todo este oleada de dibujos animados durante un periodo en el cual todos nosotros crecimos. Por supuesto, y quiero dejar también el dato, aparte de que Capitán Memo fue el creador del opening y el ending de Capitán Futuro, hay otro personaje que se llama Oscar Contreras, que es un chileno, es un músico, que él rehizo la banda sonora completa de Capitán Futuro. Es espectacular, pueden visitarlo también en su YouTube, se llama Oscar Contreras y realmente es fabuloso. Se tomó cerca de 600 horas en desarrollar esto, son como 8 tracks creo, Ya. y es mucha la pega que simplemente por ser fanático el tipo la hizo de nuevo, porque la original es por Mark Mercury, un norteamericano. Ya. Y como están perdidos los derechos ahí por CB International, Aplicó a este muchacho. claro, el tipo se dio el trabajo de hacer la pega completa. Mira. Y buena. por último, quería dar un saludo a mi hijo, que es fanático número 1, Leonardo. ¿Ya? Le encanta, viejo, todo este tema. Conmigo ha vivido toda la serie de animación, así que el fanático número 1. Y comparten esa. Compartimos, qué bueno, claro, qué toda esta bueno. Qué música. bonito. Qué bueno, sí, po. Qué bueno que lo compartimos. Me tuve que meter ahora en el mundo del K-pop, que no cacho nada. Así que no me quedó otra que meterme en ese mundito. Oye, nosotros nos vemos la próxima semana. Ahí vamos a ver Sí. qué tema de repente podemos sacar. Eso. ¿Les parece? Pero antes Dígame. de cerrar, yo les quería pedir un minutito. Cuéntame, A propósito de que se ha despedido Ozzy Osbourne de los escenarios. Ah, sí, claro. Claro. Traje un pequeño poema de un amigo para leerlo, Por homenaje favor. a Ozzy. A ver. Es de David Añiñir, Mapurbe, poeta mapuche, urbano, punk y disruptivo, amigo. Y él hizo este poema antiguo que se llama Ozzy, Ozzy, Ozzy. Entonces lo vamos a leer para Juegue. decir nuestro está siempre a Ozzy que se retira de los escenarios. No te burles del viejo Ozzy Osbourne. Es un viejoven adicto a la adicción y está presente en esta canción, enamorado de la pasión. Mi amor, no te burles del príncipe de las tinieblas y el rock, sireno del mar muerto, aunque su voz ya no sea el coral canto de su fondo acuático. No te burles de mi alter ego, ni de Bukowski ni Lemebel. Por más podrido y patético que se vea al viejo Ozzy, no te burles de él, po guachita. El tiempo camina para atrás y se refrescan los atardeceres. Aunque la vida se interprete con playback, no te engañes con su impostación fúnebre. I want you se escuchaba de ultratumba mientras gemías, ¿recuerdas? Amy Cachupeyu se escuchaba abajo, ¿recuerdas? Emulando el purrún del murciélago.
No te burles de Ozzy Osbourne, Cañoqueupu, por más turbado que salga del escenario, con su tranco churreto y sus vísceras infectas. No te burles de su paso de tata en pañales, ni de su voz de degüello vomitado. No te burles del viejo Ozzy Osbourne, mi love. Ah, muy bien. Está bien, Sí, pues aparte ayer fue el día del rock y más encima junto con el periodo de despedida del gran Ozzy Oh, Osbourne. estuvo increíble esa. Estuvo bueno, ¿no? Sí. Sí, estuvo bueno. Muchos Sí. artistas importantes también que Hermoso. participaron. Fotos muy buenas dando vueltas, ¿no? Sí. Con artistas que lo fueron a saludar y tal. No, bonito, Sí. bonito Estuvo la bueno. ceremonia, weón. Y el show de ellos también. Y loco que muy loco que yo era lo celebrado y por una cuestión de tiempo, de que le iban a pedir el estadio por una cuestión como legal, digamos, tuvieron que sacar un par de canciones del playlist. ¿En serio? Le pasa a todo el mundo, incluso en su último show, sí. Incluso a ese nivel, digamos. Sí, po, y no, lo encontré increíble. Y ahí vamos a pequeña reflexión con respecto a lo que hablábamos delante, como cuando vuelven lo que hablábamos de Chuck Berry, por ejemplo, en condiciones no vieja tan, claro, no tan buenas. También pasa un poco con ello, que sobre todo del baterista, pero eso da lo mismo. En el fondo estáis viendo una leyenda, tipos que cambiaron la música con un disco, empezaron Por a eso, mostrar una ruta distinta. No se burlen del viejo Ozzy. Por eso Sí, no claro. se burlen de los viejos, weón. Sí, Estos viejos que son maravillosos, weón. No, y Cambió- solo que aplanaron el camino también para que nosotros podamos hacer algo. Absolutamente. Por ejemplo, Piratas del Rock. Absolutamente. Increíble. Nosotros nos vemos la próxima semana, Dr. Smith. Oye, un gustazo. Saludos a Leo. Gracias a ustedes. Muchas gracias por el regalo. Gracias Y vamos por a eso. estar haciendo un videito. Y nosotros nos vemos ya la próxima semana. Recordarles que todo este capítulo lo pueden ver a través de nuestro Spotify, tanto en audio como con video. Y don Cristóbal Zamorano, que se ganó los premios, tanto la polera como el libro. Así que hay que se contacte a través de nuestro Instagram para ponernos de acuerdo y que pueda venir a buscar el regalo acá a nuestro estudio. Nos vemos nosotros la próxima semana y nos vamos con Capitán Memo justamente para escucharlo. Y sigan nuestra señal radio, sigan todo lo que aparece en nuestra plataforma piratasdelrock.com. Nos vemos. Chao. Córtalo.